Vamos a empezar el caso clínico, doctores. Buenas tardes, disculpo por el retraso, sino que no ha habido luz por donde vivo, así que hemos estado esperando que todo se regularice. Bueno, vamos a empezar con el caso clínico. Ya saben, cualquier cosa, activan su audio o el chat. Entonces, el caso clínico de hoy es el número 6. Bueno, el diagnóstico tal cual ya está escrito en la presentación del caso, hipertrofia adenoidea. La cuestión es tratar de resolver lo que más se pueda las preguntas, porque en parte de las preguntas mencionan una o dos enfermedades más. Entonces, entender más que todo la hipertrofia adenoidea, que es, digamos, de lo más, no complejo, sino que siempre lo dejamos de lado, para poder justificar una otitis y una faringitis, que también lo menciona más adelante. Entonces, empezamos. Ya el caso clínico es el siguiente. Dice, es un paciente, aquí, es un paciente varón, 7 años de edad, escolar, que presenta un cuadro clínico caracterizado por fiebre, ¿sí? Por rinorrea. Por fiebre implica una temperatura mayor a 38. Por rinorrea, lo que puede ser una secreción acuosa, netamente líquida o más espesa. Por la nariz, disnea la dificultad o la sensación de falta de aire y expectoración mucopurulenta. ¿Bien? Es decir, toses o siente flema o tose y lo que bota es de consistencia más espesa que líquida, no es acuosa. ¿Bien? Dice, dichos episodios han presentado a repetición en los últimos años. ¿Okay? Donde está, punto muy importante, que es a repetición. Ha recibido tratamiento a base de antibióticos y sintomáticos, obteniendo mejoría. Sin embargo, persiste la dificultad para la respiración. Persiste dificultad para la respiración. Que lo obliga a respirar por la boca. Muy bien. Y lo que dificulta conciliar el sueño. Muy bien. Funciones fisiológicas, sed aumentada. Examen físico, presión 170, pulso 72, respiratoria 20, temperatura 37.8, la febrícula, pero ya vamos a considerarlo como fiebre. Regular estado general de nutrición. Al examen de la garganta se evidencia hipertrofia de la tónsila nasofaringea. Bien, de la tónsila nasofaringea. En exámenes auxiliares, radiografía de Kabum, estrechamiento nasofaringeo del 75% y del macizo facial, consolidación de senos paranasales. Muy bien. Entonces, según todo lo que nos ha dado acá, vamos por la parte más, ya tenemos la respuesta aquí del caso. Es una hipertrofia de la tónsila nasofaringea, es decir, lo que ustedes, la mayoría, hemos conocido a veces en pregrado como amígdalas, digamos, es un tipo, digamos, de tejido linfoide, se encarga netamente de una función inmunitaria, ¿sí? Pero hay tipos, o sea, las amígdalas que nosotros hacemos con un examen de la garganta no es lo único, ¿sí? Hay diversos tipos, muy bien, para más o menos ubicarnos qué es una tónsila, ¿sí? Y no estar buscando por ahí conceptos aislados. El estrechamiento nasofaringeo, vamos a ver aquí, acá está la radiografía por eso. Vamos a avanzar a las preguntas y justificar cada uno del caso. Bueno, a ver la reflexión y todo eso. Vamos directo, chicas. Lo que es anillo de Waldeyer. ¿Qué es el anillo de Waldeyer? El anillo de Waldeyer como tal es no es una estructura, recibe el nombre justamente por la disposición de sus componentes. ¿Sí? La disposición de sus componentes es así en forma circular, por lo tanto, adquiere el nombre de anillo. ¿Sí? Este anillo de Waldeyer tiene una función inmunológica. ¿Sí? Es tejido linfoide. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Los tipos de tejido, ¿no? Los organolinfoides primarios, secundarios, y vamos a poner terciarios. A veces estos juntos nada más eran secundarios. Los primarios eran médula ósea, ¿sí? ¿Alguien se acuerda del otro? ¿Alguien se acuerda del otro órgano linfoide? Timo. Muy bien, doctora. Timo. Exacto. Siempre hago esa pregunta porque a veces suelen equivocarse y decir vaso aquí. ¿No? Vaso y ganglio linfático. Bien, listo. Pero dentro de los terciarios o de los secundarios, según la clasificación que sea, tenemos el tejido linfático asociado a mucosas. Bien, entonces, para entender el anillo de Waldeyer, pertenece a este componente, al tejido linfático, ¿sí? Asociado a una mucosa. Bien, perfecto.
No sé si recuerdan lo que es placas de Peyer. Algo similar es el anillo, digamos, es el tejido linfático que corresponde al anillo de Waldeyer. Ahora, el anillo de Waldeyer, su tejido linfático está dividido en 1, 2, 3, 4 y algunos dispersos por allí, ¿sí? 5. Muy bien, 5. Perfecto. Entonces, el anillo de Waldeyer consta de las amígdalas faringias, ¿sí? Amígdalas faringias. También se denomina amígdala de Luschka, ¿sí? O vegetaciones o adenoides. Las amígdalas faringias, ¿sí? Nosotros vamos a dividir en 3 partes. Nasofaringe, orofaringe, hipofaringe. La nasofaringe, ¿sí? Digamos, va a mostrar, va a contener a 2 tipos de amígdalas. La amígdala faringea, que es esta de aquí, la moradita, que también se llama adenoides, sí es el otro nombre que se le da, adenoides, y las amígdalas tubáricas. Las amígdalas tubáricas, que en verdad acá por la vista, obviamente parece que está debajo, pero no, en verdad es lateral. Lateral. Sí, acompañan a este canal, a la comunicación de la nasofaringe con la orofaringe. Muy bien. Ahora, posiblemente ustedes siempre hayan escuchado, tengo hipertrofia de los adenoides o tengo hipertrofia de las amígdalas, ¿sí? Perdón, de las amígdalas de aquí, de esas amígdalas. Muy bien. Estas son las más conocidas, estas dos. Muy bien. ¿Dónde se encuentran las adenoides? En el techo de la bóveda. O sea, ustedes vienen por aquí, techo y pared posterior, según la literatura. Techo y pared posterior para encontrar las adenoides. ¿Bien? Entonces esto lo vamos a jalar hasta aquí. Cuando esto crece, cuando las adenoides crecen, por lógica, ¿sí? Si esto crece, ¿qué va a hacer? Va a obstruir la vía respiratoria. Va a generar un estrechamiento, que en el paciente de cuánto es, el 75%, ¿verdad? Para más o menos ir entendiendo por dónde va cada uno de los síntomas o hallazgos en el paciente. Ya. Las amígdalas tubáricas son las que acompañan la segunda parte de la nasofaringe. ¿Sí? Bajamos, nos vamos a las amígdalas palatinas. Las amígdalas palatinas, que también se llaman tónsilas, son esas amígdalas que a todos nos han revisado alguna vez en los consultorios, ¿no? Cuando nos duele la garganta. Ponen el bajalenguas aquí a un costadito de la boca, ¿sí? Ponen aquí y ven. ¿Qué, doctor? ¿No son las linguales? No, las linguales están en la base, debajo, escondidas. ¿Sí? Las que se ven son las amígdalas palatinas, que se ven así. Entonces, el bajalenguas, la lengua justamente, y acá al costado. Esas son las amígdalas palatinas. Muy bien. Después tenemos la amígdala lingual, ¿sí? Que se encuentra en la base. ¿Sí? Está disperso allí, pero solo en la parte de la base. Finalmente, el quinto tipo es tejido linfático disperso en grupos muy pequeños entre todos, pero no tiene nombre propio, simplemente es tejido linfático difuso. Muy bien. Entonces, el anillo de Waldeyer, ¿sí? Es un tipo de tejido linfoide perteneciente al mal que está conformado por las amígdalas faringias o adenoides, las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas o simplemente llamadas amígdalas o tónsilas y las amígdalas linguales. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? Ahí nos solicita la anatomía. Y digamos la anatomía desde el punto más preciso para explicar el caso del paciente. Muy bien. Entonces, esta parte creo que si se ubican, ¿sí? Esta es la parte que corresponde al paladar. Ahí está. Corresponde al paladar. Muy bien. Además de esto de aquí, para poder ubicarnos, vamos a tener en cuenta, aquí está la lengua, ¿sí? Aquí está la lengua, por acá. Aquí se encontraban, ¿sí? Las amígdalas linguales, bien, ahí está, a ver, amígdala lingual se encuentra aquí, bien, y aquí arriba tenemos la amígdala faringea. Aquí está, amígdala faringea, muy bien. Pero quiero que estén atentas a esto. Abertura faringea de la trompa faringotimpánica. ¿Qué quiere decir esto? En una persona, aquí todas las complicaciones que tiene este paciente, bueno, son características por su edad también. Por la edad de los niños es distinta la disposición de estructuras anatómicas que en un adulto. Pero la mayoría de complicaciones aquí es por cercanía. Entonces aquí tenemos el oído.
Vamos a poner así. Esta es la membrana timpánica. Perdón, este es el oído medio, la membrana timpánica. Y ustedes saben que la membrana timpánica, si bien es cierto, está cubriendo, diferenciando lo que es oído medio de oído interno, ¿sí? Y esto es externo, con tu orejita, pero comunica finalmente con la nasofaringe. Comunica con la nasofaringe. Tiene un agujero por donde va a salir, ¿no? Acá viene la parte de la cavidad oral, propiamente dicho. Muy bien. Pero aquí, miren por la cercanía. ¿Dónde está? Perdón, acá. Esto de aquí es la amígdala faríngea. Esto es la amígdala faríngea. Si esa amígdala faríngea llega a crecer, ¿sí? Obstruye la salida del conducto auditivo. Muy bien. Entonces, en este paciente vamos a ver más adelante que hay síntomas que se presentan justamente porque por obstrucción, todo es por cercanía, doctoras. Allí dice que el estrechamiento es del 75%, entonces lógicamente ha crecido tanto que ha generado esta obstrucción, ¿sí? Ha generado obstrucción de la salida del conducto auditivo. Muy bien. Acá tenemos las tubáricas, pero a ambos lados, acá no es de mucha importancia eso. Asimismo, tenemos ciertas estructuras. Bien, esto es para justificar, digamos, ¿no? La apertura faríngea, o sea, la apertura de la trompa, la apertura del conducto auditivo interno hacia la nasofaringe. Es para poder explicar esa parte. Bien. Ahora, lo siguiente es hablar de los senos paranasales. Senos paranasales. En los senos paranasales lo que nosotros debemos considerar es que los senos paranasales, que son estas estructuras de aquí, hay más, no que más, sino que aquí, son más. Los senos paranasales como tal son cavidades neumáticas. No simplemente es un hueco en el hueso, no. Son cavidades neumáticas, no tienen aire, tienen una presión determinada, ¿sí? Que nos ayuda a que, lo más importante como cavidades neumáticas es a disminuir el peso de aquí para arriba, no de la cabeza, disminuir el peso. ¿Por qué? Si nosotros no tuviéramos los senos paranasales, ¿sí? Todo el peso que corresponde al encéfalo, al mismo componente óseo, generaría una compresión. Pero ¿por qué la cabeza no se siente como tal pesada? Es gracias a los senos paranasales. ¿Qué más? Además de ser cavidades neumáticas, permiten la transmisión del sonido. ¿Sí? Tienen que tener aire. Por eso, cuando esto se llena de moco o de pus, muy bien, y cuando está infectado, una sinusitis, uno de los síntomas que puede presentar el paciente es hipoacusia. No logra escuchar bien, porque no se funciona el cerebro. Transmitir el sonido. Si esto está lleno de líquido, de secreción, no va a transmitir el sonido. Es como una piscina, si tú estás debajo del agua, vas a escuchar distinto a que fuera del agua. Es lo mismo. Y en el peso lo mismo, porque se supone que esto es el aire que regula, imagínense que fuera aire, ¿no? Que regula el peso, que disminuye la fuerza en sentido contrario, ¿no? Entonces, vamos hablando de la primera parte que les piden, la histología. Acá es más directo, en verdad. La histología de las amígdalas, ¿sí? Como tal, ya les dije, es tejido linfático. Es tejido linfático. Entonces, ese tejido linfático, hay una gran diferencia entre las amígdalas y los adenoides. ¿Sí? Las amígdalas, me refiero, obviamente, a las palatinas. ¿Sí? Miren, esto de acá. Cuando nosotros hablemos de amígdalas, van a ser estas de aquí. ¿Sí? Las de la garganta, las que siempre te revisan. ¿Bien? Se borró. Entonces, cuando vamos a la diferencia va a ser amígdalas por un lado, que nos referimos a las palatinas, y las adenoides nos referimos a las faringias, a las que están cerca de la desembocadura del conducto auditivo. ¿Cuál es la diferencia? La histología es bien simple aquí. Lo demás lo he puesto de relleno por si les piden los tipos celulares que hay, pero eventualmente lo que les van a preguntar, o la respuesta es esta. Epitelio estratificado hay en las amígdalas, es decir, aquí el epitelio es así. Bien, 3, 4, 5, 6, digamos, 6 pisos que tiene, ¿no?
Así es. O sea, tú haces un zoom a esto, a este tejido, y vas a ver las células así, estratificado. Mientras que en las adenoides tú vas a ver algo así. ¿Sí? Ese es un pseudoestratificado. Da la sensación de que hubiera dos niveles, pero en verdad es porque uno no ha llegado hasta arriba, ¿no? Mientras que el estratificado es así. Es una célula sobre otra, sobre otra. ¿Bien? Sí, supongamos que es así. ¿No? Pero todas al mismo nivel, todas han llegado arriba. En cambio esto es que todas son uno solo, ¿sí? Pero algunos han llegado al nivel medio nada más. Muy bien, eso es un estratificado y esto es pseudoestratificado. ¿Qué más debemos recordar? Todo lo que es respiratorio, siempre acordémonos que va a tener la característica de ser ciliado. O sea, no vamos a tener pierde. Hay ciertas excepciones, tal vez de algunas zonas, pero como tal no vamos a tener pierde. Mientras más superior, digamos que más probabilidad que la tenemos. Ciliado, muy bien, es un epitelio ciliado. Ese epitelio ciliado, disculpen, ese epitelio ciliado justamente tiene una función muy importante. Allí. Los cilios, como tal, tienen una función de barrera. ¿Sí? Tienen una función de barrera. ¿Qué permiten los cilios? Para empezar, los cilios van a permitir el desplazamiento, van a hacer este movimiento en ondas. ¿Para qué? Para mover una partícula hacia el otro extremo. Una de las partículas, digamos, o componentes que se encargan de movilizar es el moco. ¿Sí? Los mucus. Bien. ¿Qué más? Obviamente ciertos alergenos, ciertos patógenos, ¿sí? O algún agente externo, ¿no? Algún agente externo. Pero eso es en general de los cilios. ¿Qué de peculiar tienen las amígdalas y los adenoides? O sea, ¿qué le suma la diferencia, ¿sí? Respecto al resto de la vía respiratoria? El resto de la vía respiratoria, ¿sí? Puedes encontrarle también tejido cilíndrico ciliado, pero no tiene con células caliciformes, pero no tiene la misma función que las amígdalas. ¿Por qué? Porque las amígdalas es tejido linfático. Y como tejido linfático, ¿sí? Está, ya. Su función va a ser esta, la captación de antígenos. ¿Sí? Vamos a hacerlo aparte en una hoja. Para que puedan allí verlo. A ver. Ya está. Entonces, la diferencia que vamos a tener aquí entre las amígdalas y los adenoides. En las amígdalas, como ya les dije, para ubicarnos donde estamos, son estas que están aquí al costadito. Mientras que los adenoides, lo que tenemos aquí arriba. Bien, entonces, las amígdalas tienen epitelio estratificado. Muy bien. Los adenoides tienen epitelio pseudoestratificado. Ambos, como tal, son tejido linfático. Bien, más o menos para ir entendiendo. Entonces, cuando nosotros hacemos un recontrazoom al tejido de las amígdalas, vamos a encontrar esto. ¿Sí? Algo así, para que más o menos se entienda. ¿Qué es esto? Estas son las criptas. Muy bien, las criptas. Obviamente acá las vellosidades, ¿no? ¿Sí? Allí las vellosidades. Muy bien. Las criptas. Perfecto. Entonces, perdón, estas criptas, ¿sí? Además, ustedes saben que la razón de que esto tenga la apariencia de unos deditos es para tener mayor superficie de contacto, ¿sí? Estas criptas, ¿para qué ayudan o qué significan? Cuando viene un agente externo, vamos a poner por aquí,
Un agente externo. Inmediatamente ustedes imaginarán, ¿no? Ingieren un alimento, ¿sí? Para las amígdalas propiamente dichas o las palatinas, o respiran, ¿sí? Componentes alergenos, algún patógeno, van a entrar en contacto directo. Ustedes respiran y ¡tup! Entra por acá el contacto. Ustedes ingieren algo directo para aquí. Entonces, una vez que entran en contacto, ¿sí? Allí en la superficie, bien, esto va a aumentar obviamente la superficie de exposición que se necesita. ¿Qué nos va a permitir esto? Que el agente externo entre en contacto con las células, así se llama, células M, que son las primeras células que se encuentran aquí en la superficie, ¿sí? Para captar a ese agente externo, las células M. Bien. Luego, y esto también lo van a ver en sus gráficos si es que buscan, vamos a encontrar más abajo, por aquí, perdón, esto se denomina folículo linfoide, posiblemente recuerden. Hay primario y secundario. Entonces, en toda esta disposición vamos a tener células M al comienzo. ¿Qué vamos a tener en la primera parte? Células dendríticas, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Macrófagos, ¿bien? Pero más abajo, mientras vayamos hacia lo profundo, vamos a tener células del sistema linfoide. Bien, el folículo linfoide primario, ustedes saben que es linfocito B inactivos o vírgenes. El secundario es linfocito B activos más plasmocitos. Bien, perfecto. En el medio de estos dos vamos a encontrar linfocitos T. Bien, aquí también vamos a encontrar en el linfocitos T. Bien, en la zona, en el folículo linfoide primario, es decir, la capa más externa. Bien, este es el centro germinal. ¿Okay? Vamos a ponerlo también. Folículo linfoide, este es el centro germinal. Bien. Existe el centro germinal cuando hay algo secundario, un folículo linfoide secundario, y cuando no, no hay centro germinal, solamente es folículo linfoide. Es decir, se ve así. Se ve así nada más. Rojito, un folículo linfoide. Primario es así y secundario es con el centro germinal, donde hay linfocitos B activos o plasmocitos. Muy bien. Del mismo modo, ¿sí? Ahí ya quedó, creo, más o menos, digamos, de un modo simple, resumido la histología, tenemos con los adenoides. La única diferencia con los adenoides, vamos a corregirlo acá. La única diferencia con los adenoides es que no es en esta disposición de criptas. ¿Sí? Es algo así. Como pliegues. Disposición en pliegues, según la literatura. Y es pseudo-estratificado. Pero después es lo mismo. Todo este componente inmune es el mismo. Muy bien. Entonces, allí resolvimos la parte de histología. Y vamos a... Está aquí. Resolvimos la parte de histología de ambos. Y vamos a aprovechar esta imagen que justo lo había puesto por eso. ¿Se acuerdan de las criptas que le decía? Miren, estas son las criptas. Estas son las criptas. Esas son las criptas. Muy bien. Y estos son los nódulos linfáticos. Muy bien. Son los nódulos linfáticos. Perfecto. Ahí está la cripta. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué importante también tienen en su componente de linfocitos B activos en el centro germinal? Que producen inmunoglobulinas. Las amígdalas, según la literatura, producen todo tipo. Las adenoides producen inmunoglobulina A secretora y a veces también inmunoglobulina M, ¿sí? Por si les preguntan. ¿Okay? Esto de aquí, por si gustan tomarlo en screen, es un resumen de la histología de todas las amígdalas, ¿no? La amígdala palatina, la lingual y la faringe y la tubárica. ¿Bien? La que nos importa en el caso, obviamente, es la faringia, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿sí? Mientras que la palatina es estratificado plano no queratinizado. ¿Bien? No queratinizado. Perfecto. Criptas en la palatina son profundas, ramificadas. En las amígdalas faringias, en las tubáricas, no hay criptas. ¿Bien? Solo hay pliegues y recesos irregulares. Características. Por fuera de la palatina hay una cápsula gruesa. Esa cápsula gruesa incluso va a generar que si tú tienes un proceso inflamatorio, ¿sí? O crece tu amígdala y empieza a haber una actividad inmune per se,
además de crecer, ¿sí? O sea, crece y la cápsula lo está envolviendo, ¿sí? Y si se infecta, o sea, si implica una infección, en esa cápsula se va a contener, digamos, todo el proceso inflamatorio. Sin embargo, pese a que sea un modo de contención, ¿no? Porque ustedes me dirán, bacán, se aísla la infección. Sí, pero se puede desplazar por más partes del cuerpo ya que está aislado, ¿no? Porque, ¿qué sería mejor? Supongamos que tú tienes una infección, no sé, pues, tienes un absceso muy pequeño en orofaringe. Esa pequeña cantidad de secreción de pus, en teoría, si va a la vía digestiva, ¿no? Vamos a poner allí. Vamos a poner acá la boca y todo. ¿Bien? Algo así, ¿no? Si tú tuvieras un absceso aquí, es mejor que caiga directo a la vía gastrointestinal, ¿no? Y llegue aquí, por último, lo vas a degradar en ácido clorhídrico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tienen esta cápsula con las amígdalas palatinas y tienes un absceso aquí? Empieza a recorrer entre las paredes, entre los espacios de los músculos. ¿Sí? Es un peligro, digamos, que tenga cápsula. Muy bien. La faringe no tiene cápsula. ¿Ya? Sí, no hay cápsula. No hay cápsula. Y ahí la ubicación, techo de la nasofaringe. Pared superior y posterior. Digamos, la embriología. La embriología, ¿verdad? Es sencilla, en verdad. O sea, la parte de embriología que les van a pedir, ¿no? Es muy precisa. ¿Bien? La embriología de las vías respiratorias, digamos, está determinado. Primero por lo que es faringe primitiva. Muy bien. Y lo siguiente por los arcos faringeos. Ya, entonces, la faringe primitiva deriva del intestino. Nosotros dividimos anterior, medio y posterior. ¿Sí? Desde el estomodeo, ¿sí? Vamos a dirigirnos y vamos a ver la porción anterior de la faringe primitiva. La porción anterior de la faringe primitiva va a dar origen justamente a las estructuras más, digamos, para analizarlo de un modo simple, anteriores, más simples de ver, ¿sí? Que serían desde la boca, ¿sí? Con el esófago, ¿bien? Las estructuras primarias que podemos identificar. Entonces, lo que vamos a ver en faringe anterior es la formación de las bolsas faringeas, ¿muy bien? Esto es la imagen más común que ustedes van a ver, ¿bien? Pero conforme avancen las semanas, esto se va a ir diferenciando, va a ir formando ciertas hendiduras por aquí, otras hendiduras por aquí, va a ir haciendo giros para poder dar las estructuras. Y si nosotros esto lo giramos, hacemos un giro así, vamos a ver esto. Los arcos faringeos, los populares arcos faringeos. Muy bien. Los populares arcos faringeos. Los arcos faringeos, ¿sí? Son segmentos nada más, son segmentos.